Bienvenido, bienvenida al tercer capítulo de Atemporal. Hoy vamos a hablar de un tema que me han venido pidiendo bastante y es que hace unos días publiqué unas historias en mi Instagram que iba a ser un retiro de 10 días de silencio y meditación llamado Vipassana, y esto hizo que causara mucha curiosidad entre mis amigos, familiares, personitas también que me vienen siguiendo hace un tiempo. ¿Cómo así que te vas 10 días a un retiro sin hablar? Además sin leer, sin escribir y con 10 horas diarias de meditación. Esto es Vipassana, entonces quédense que les voy a contar todo sobre este gran retiro y experiencia que la verdad ha marcado un antes y un después en mi vida. Entonces este video y este podcast va a estar dividido en 5 partes. La primera es que les voy a contar entonces un poco de la historia, claramente de lo que he aprendido, de lo que he leído y lo que allá también me contaron de lo que es Vipassana, cómo llegó a Colombia, de dónde viene. Lo segundo es que les voy a hablar un poco de la logística, es decir, cómo es el horario, cómo se come, cómo es la dormida, etcétera. Ya en la tercera parte entonces nos vamos a enfocar en mi experiencia personal, porque es muy personal, cada persona vive un proceso diferente en estos retiros. Lo cuarto entonces, los consejos para todas las personas que deciden hacerlo, porque la verdad si siguen estos consejos pueden marcar bastante la diferencia en el retiro para que digamos se lleve a cabo de la mejor manera. Yo siempre hago una analogía y es: a mí me gusta mucho la montaña, subir, hacer trekking. No es lo mismo subir una montaña en Converse, en tenis, donde te puedes deslizar, se te va a hacer mucho más tediosa. De por sí ya la montaña es dura como para no subirla con el equipo adecuado. Entonces no es lo mismo tener unos Converse a tener los zapatos especiales para subir la montaña, así tal cual. Para mí son los consejos cuando nos vamos a preparar para este tipo de experiencias que igual son muy retadoras. Y lo quinto entonces, las lecturas y un documental muy importante que también me ayudó muchísimo a verlo antes de adentrarme. Entonces, listo, comencemos. La historia. ¿Qué es Vipassana? El Vipassana es una de las técnicas de meditación más antiguas de la India. Tiene aproximadamente 2500 años, para que nos hagamos una idea de su antigüedad, y fue enseñada por Siddhartha Gautama, más conocido también como el Buda. Cabe aclarar que el Vipassana no pertenece al budismo ni a ninguna religión, secta, dogma. Fue simplemente una herramienta que nos entregó el Buda. Y Buda inclusive es una palabra que designa a una persona iluminada. Por lo tanto, también han habido Budas antes de Siddhartha, han habido varios Budas durante la época de Siddhartha Gautama y han habido y siguen habiendo Budas después de él. Entonces, esta es una historia muy bonita que también pueden buscar sobre Siddhartha Gautama el Buda. Él era un príncipe que se da cuenta del sufrimiento humano, renuncia a su linaje como tal para dedicarse a aprender y erradicar ese sufrimiento. Él logra finalmente tener muchas enseñanzas de varios maestros, pero también fue mucho más hondo dentro de sí. Y allí alcanzó la iluminación a la edad de 35 años, pero trasciende y desencarna de este plano a los 80, quiere decir que pasó aproximadamente 45 años de su vida al servicio, enseñando todas estas técnicas de cómo nosotros también podemos alcanzar esos estados de iluminación, que yo lo relaciono cuando hablamos en la espiritualidad, alcanzar la levedad del ser, cuando las emociones logran la levedad del espíritu. Pero no les voy a empezar, no voy a entrar mucho aquí, ya vamos a ir más adelante a contarles un poco más sobre la técnica. Vipassana es una palabra en Pali que significa ver las cosas tal como son, y no es solo mirar, sino percibir la naturaleza real de las cosas más allá de las apariencias superficiales. Entonces fue una técnica que se empezó a enseñar de maestro en maestro como una tecnología espiritual antigua que se perdió, y el Buda finalmente logró recuperarla y perfeccionarla también. Finalmente, en 1950 aparece un maestro que es Sayagyi Ubakhin, espero estar diciendo bien el nombre. Él funda la asociación Vipassana con la misión precisamente de introducir Vipassana entre las personas laicas. ¿A qué me refiero? Las personas que no están dedicadas únicamente a ser monjes, a retirarse del mundo, sino que él abre esta asociación para podérselo enseñar a personas como nosotros que trabajamos, tenemos familia, estamos en el día a día, etc. Ya en 1952, ese Centro Internacional de Meditación abre las puertas a estudiantes y extranjeros. En 1955 aparece otro personaje muy importante que es Goenka, y él recibe el Vipassana de ese maestro de Sayagyi Ubakhin.
Y en 1969 Joaquín autoriza a Goenka para ser maestro de Vipassana. Él viaja entonces a la India a enseñar todo ese resurgimiento, comienza a dar cursos, empieza a despertar mucho interés en las personas y él también ve toda esa cantidad cada vez más amplia que hay de estudiantes en la India y también de extranjeros. Y en 1971 fallece Sayagyi Joaquín y en 1974 se recibe en donación un terreno cerca de Bombay en la India, donde se establece el primer centro de meditación de Vipassana. Ya en 1979 Goenka comienza a conducir los cursos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en los años siguientes los cursos de Vipassana comienzan a expandirse por toda Australia y Nueva Zelanda. El Vipassana empieza a tener tanta acogida en el mundo que ya no es posible que Goenka pudiera conducirlos él solo. Entonces en el 82 se designan a los llamados profesores asistentes. Actualmente se ofrecen más de 200 centros de meditación en todo el mundo para todas las personas que deseen hacerlo. Ya les voy a contar también más detalles de lo que vale, la logística, etcétera. Entonces, bueno, eso es un pedacito de la historia del Vipassana. Ahora vamos a hablar de su propósito. Entonces, el Vipassana, y esto a mí me hacían muchas preguntas de cómo así, entonces tú vas y te sientas las 10 horas y ahí miras cómo puedes llevarlo a cabo y no es así. Es un curso durante los 10 días que te van enseñando la técnica día a día. Te van enseñando muy bien y muy claramente qué es lo que debes hacer. Esto es con el propósito de una autopurificación mediante la autoobservación. ¿Qué busca? Lo primero, 4 cosas muy importantes y son esos objetivos. Ver la existencia como imperfecta, es decir, reconocer que las cosas no van a salir muchas veces como nosotros queremos. Esto no es pesimismo, sino que es realismo, y reconocer que la vida tiene esos aspectos de insatisfacción o de incompletud. Lo segundo es la ecuanimidad ante la realidad. Quiere decir que la idea es desarrollar esa mente equilibrada. A mí esa fue una de mis palabras favoritas, hubo 2, ecuanimidad e impermanencia. Y es desarrollar una mente equilibrada que no se apegue excesivamente a lo placentero ni tampoco genere un rechazo o aversión a lo desagradable. Lo cuarto es lo que llamamos la verdad universal y es experimentar las cosas directamente, es decir, no solo entender las cosas desde el intelecto. Y algo que también nos decían que a mí me encantaba era: no haga esto porque lo dice el Buda, porque lo dice los maestros, permítase experimentarlo por usted mismo. Eso es muy importante, siempre llevar la práctica del Vipassana a la experiencia. Y el objetivo último es lo que llamamos la liberación total o en nirvana, que esto es a largo plazo, normalmente para estudiantes muy avanzados que ya llevan mucho tiempo meditando. Pero les voy a contar también los beneficios tan maravillosos de comenzar este camino de autoobservación, de autoconocimiento, que viene finalmente de aprender a ser dueños de nuestra mente. El Vipassana también tiene algo que se llama la universalidad de la técnica. Y quiere decir por qué funciona entonces el Vipassana para cualquier persona. Primero, porque se basa en la experiencia humana personal. ¿Qué significa? Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos sensaciones, todos tenemos emociones, pensamientos. Lo segundo es que no requiere creencias específicas. Es solo la disposición de experimentar y observar nuestra propia experiencia. Como les contaba, esto no está ligado a ninguna religión. Podemos ir con cualquiera que sea nuestra creencia, con cualquiera que sea nuestra verdad, y el Vipassana nos va a servir a todos. Y lo segundo es que los problemas humanos también son universales. Todos sufrimos, todos queremos ser felices, todos también experimentamos el cambio constantemente, todos experimentamos la impermanencia, pero normalmente sufrimos mucho ante ella. Entonces vamos a pasar a lo que no es versus lo que sí es el Vipassana. No es una fe ciega, esto es muy importante. Aquí no tenemos que creer en nada, vamos únicamente a experimentar y verificar las cosas nosotros mismos. Tampoco es un entrenamiento intelectual, aquí no vamos a filosofar o analizar, todo es únicamente en la experiencia directa. Y lo otro es que no es escapismo, o sea, no vamos a evitar aquí problemas, sino precisamente desarrollar herramientas para entender mejor esos problemas. Y acá también les voy como metiendo cuñitas que fui aprendiendo muy hermoso de las lecturas que hice previo al Vipassana, que en este caso lo decía Pablo de Ors en su libro Biografía del Silencio.
Nosotros no podemos cambiar las situaciones, pero sí podemos cambiar nuestra postura frente a ellas. Y en el Vipassana uno comienza a comprender esas cosas. ¿Qué es el Vipassana entonces? Es una técnica muy práctica, son métodos específicos que producen esos resultados verificables. Y por eso lo segundo que sí es el Vipassana es una herramienta para la vida, porque precisamente te da esas capacidades para aplicar en situaciones cotidianas reales, que ahora les voy a contar mucho cómo me ha servido. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la segunda parte, la logística del Vipassana. Todo comienza metiéndose al link oficial, que es Damaguti, todos se los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Buscas tu ubicación, buscas el idioma donde quieres, en el cual quieres recibir el curso, y de allí buscas las fechas disponibles. Las fechas normalmente abajo tienen una fecha previa de inscripción, que son aproximadamente 2 meses antes de que comience el curso. Hay que estar muy pendiente porque ese curso se llena rapidísimo. Yo me puse en el calendario la alarma para que ese día, normalmente en Colombia se activan a las 7 de la noche, entonces ese día a las 7 de la noche me metí para poder llenar mi inscripción. Uno llena un formulario, ellos te lo revisan y de acuerdo al formulario pueden decidir si estás en capacidad o no de hacer el Vipassana, y también si hay cupos o no, y si, en ese caso, si te pueden aceptar o no. En la estructura del curso de 10 días hay 5 preceptos muy importantes. Lo primero es: no podemos matar a ninguna criatura, por más arañita, zancudo que se meta al cuarto. Lo segundo es no robar. Lo tercero es abstenerse a cualquier actividad sexual. Lo cuarto es no mentir. Y lo quinto es no consumir ninguna sustancia o intoxicable, es decir, nada de alcohol, nada de drogas, etcétera. Estar 100% sobrios, y obviamente pues no lo podemos llevar. Ahora bien, las reglas fundamentales del curso son aceptación total. Hay que comprender que nosotros vamos allá deliberadamente como adultos, decidimos estar allá, por lo tanto hay que respetar las reglas una vez estando dentro, que es seguir completamente las instrucciones que nos dice el profesor, no omitir ni añadir nada a las técnicas enseñadas. Y esto sí fue muy importante. Yo soy profesora de yoga, y si bien ya conocía otras técnicas de meditación, yo dije, no, yo vine aquí a conocer realmente qué es el Vipassana, es dejar a un lado también la voz del ego que te dice como esto es mejor o métele esto también. Y no, finalmente todos los caminos llevan al mismo punto, a la misma verdad. La idea es también evitar cavar varios pozos sin profundizar además de ninguno. Entonces dije, no, me voy a dejar permear de la práctica, conocerla y llevarla realmente 100% a la experiencia. Entonces esto es muy importante. Yo lo seguí a cabalidad y de verdad que me sirvió muchísimo para poder terminar el curso de la mejor manera. Otro es basar la aceptación en discernimiento y no sumisión ciega. Yo siempre le digo a mis consultantes, es importantísimo crearse un propio criterio de la vida, más allá de lo que te dijo papá, mamá, la sociedad, X o Y persona, sino que a través de nuestra experiencia empecemos nosotros también a tener ese criterio de lo que nos parece bueno, lo que nos parece malo, lo que realmente nos sirva o no, más allá si está en tendencia o no, eso es lo de menos. Entonces eso también es el Vipassana, no es fe ciega, es lleve todo a la experimentación. Y también se te pide la suspensión de otras prácticas, es decir, hay que suspender oraciones, cultos, ceremonias religiosas, técnicas de meditación o terapias, cualquier práctica espiritual alternativa, porque tengamos presente que como vamos a estar 10 días completo en silencio, sin leer ni escribir, entonces es muy importante generarle realmente ese vacío a la mente de todo lo que vengamos haciendo. Está el noble silencio, que es el silencio total del cuerpo, la palabra, no comunicarse entre estudiantes, esto es fundamental, y el contacto mínimo es solo con profesores y organizadores. Entonces, hablándoles un poco de la logística, en mi caso que lo hice en Medellín, nosotros teníamos una coordinadora para las mujeres y había un coordinador para los hombres, que en este caso el coordinador nos ayudaba muchísimo con las cosas del día a día. Si pasaba algo en la habitación, si pasaba algo con la comida, podíamos acudir a ellos sin ningún inconveniente, si nos enfermábamos, si no podíamos dormir, en fin. Y además hay un maestro que es con el que meditamos todos los días, que no es el que nos enseña también la práctica junto con las grabaciones que nos colocan día a día de Gotama, de Goenka, y al maestro le podemos hacer como esas preguntas más existenciales de lo que nos está pasando, de lo que vamos sintiendo, etcétera.
Hay una separación completa de hombres y mujeres duermen a un lado, los hombres duermen al otro, cada uno en sus habitaciones. Ha pasado que toca compartir habitación con otra persona, en mi caso no, nos tocó a todas como separadas y únicamente nos reuníamos hombres y mujeres en la sala de meditación, todos a meditar. De resto, cada género comía en un espacio diferente, tenía espacios de esparcimiento en la naturaleza también diferentes y solo nos uníamos en el centro a meditar. También se debe evitar el contacto físico durante todo el curso y las parejas y los familiares es ideal no comunicarse, es decir, una vez llegamos al Vipassana, entregamos todos nuestros medios de comunicación porque la idea es estar sumergidos completamente en el curso. También hay restricción de actividad física. No se debe hacer ejercicio, se puede caminar o en mi caso podíamos hacer unos cuantos como ejercicios de movilidad, pero nunca en las áreas compartidas, sino siempre en la habitación. Lo ideal también entonces es, como les digo, no llevar objetos religiosos, ni cristales, ni talismanes, mucho menos drogas, alcohol, tabaco. No se debe tener contacto con el exterior en todo este periodo. No se debe tener teléfonos móviles, ni lectura, ni con qué escribir, ni grabadoras, ni cámaras. Entonces a mí me sirvió mucho, por ejemplo, llevarme un relojito digital que me permitiera como ir sabiendo la hora, pero solo marcaba la hora y a veces me ayudaba a despertarme también. Bueno, te despiertan con un gong cada mañana. Ya les voy a contar como un poquito eso en el horario, que también te permite estar atento y saber qué va pasando en cada hora del día. La alimentación es 100% vegetariana. A mí me encantó. Yo no soy vegetariana, pero me permitió llevar a cabo una práctica meditativa mucho más llevadera, porque no se come tan pesado. La comida es deliciosa y también lo he hablado con otras personas que han hecho vipassanas en otras partes del mundo y me dicen que les ha ido súper bien con la comida, hecha con mucho amor, hecha con mucho cariño, esmero. Por la comida yo no sufrí, pero ahorita les voy a dar consejos para los que de pronto tienen un poquito más inconveniente. Ahora bien, la ropa debe ser ropa modesta, muy cómoda, no reveladora, es decir, no nos vamos a colocar escotes. Además, recordemos que estamos 10 días sentados en completo silencio, entonces yo también me fui lo más ligera posible, tampoco compré ropa, es decir, las sudaderas que tenían, en este caso porque era clima frío, pero hay otros lugares, por ejemplo en la India puede ser más caluroso, entonces como tener muy presente eso, de acuerdo al clima, qué ropa llevar, que sea lo más cómoda posible, no importa que nos pongamos, si combina, si no. Y también yo iba y no miraba a nadie, ni sabía cómo se había vestido el otro, si se había puesto lo mismo o no. Yo inclusive repetía ropa también varios días, había un espacio donde lavar, entonces uno puede llevar también su detergente y no hay problema. Si uno quería volver a usar algo, se ensuciaba, lo podíamos lavar sin ningún inconveniente. Bueno, entonces vamos a pasar a un tema que también es importante, que ellos también lo mencionan, que son las consideraciones especiales. Y es que la meditación vipassana no es sustituto de ningún tratamiento médico o psiquiátrico y por lo tanto no es recomendada para las personas que tengan esos trastornos psiquiátricos serios, porque se requiere una estabilidad mental básica para poder completar el curso. Por eso para mí el vipassana de verdad es un llamado realmente del alma. Uno genuinamente se conecta bien con su intuición, sabe cuándo hacer el curso. La financiación y la tradición. El Vipassana no tiene costo, pero es con aporte voluntario y es recibido únicamente para las personas que realmente hayan terminado el curso. Ni a los coordinadores, ni a los que están en cocina, ni a los maestros se les paga. Todo se hace por servicio, que es lo que ellos llaman el Dharma. Entonces, si nosotros hacemos Vipassana pero no lo terminamos, no nos reciben este aporte. Y si terminamos el curso, pues la idea es que cada uno desde lo que pueda dar de su aporte y de verdad que uno lo da del corazón, es algo muy bonito, que finalmente uno dice, yo viví este curso gracias a la donación de otra persona más, comí y dormí durante 10 días y recibí esta técnica maravillosa gracias a la donación de otra persona y no solo eso, viví una transformación maravillosa, entonces está esa semillita de dar el Dharma gracias al gran beneficio que yo recibí. Vamos entonces al horario diario del curso. ¿Qué se vive en un día de Vipassana? La levantada es a las 4 de la mañana, tocan un gong, que hagan de cuenta que suena como
mentiras no, iba a decir un cuenco tibetano, pero sí es de mucha vibración. Tocan ese gong y suena en todo el espacio. Yo inclusive tengo un sueño pesado y alcanzaba a despertarme con el gong. Suena a las 4 para precisamente prepararnos para meditar a las 4:30. Entonces tienes media hora en la que puedes levantarte, bañarte si quieres. En mi caso, cada persona tiene un horario súper diferente, entonces les voy a ir contando cómo era mi rutina. A las 4 sonaba el gong, yo me levantaba, hacía toda mi rutina en la mañana, que hago una práctica ayurvédica de rasparme la lengua, lavarme los dientes, me lavaba la cara, empezaba a hacer unos ejercicios que se llaman CARS, que son como ejercicios de movilidad para ir calentando el cuerpo, me cambiaba y me dirigía a la sala de meditación. A las 4:20 vuelve a sonar el gong para prepararnos para llegar a las 4:30. Entonces, caminaba hasta la sala de meditación y de ahí son 2 horas de meditación, de 4:30 a 6:30. A las 6:30 tocan una campanita para indicar que ya está el desayuno, que es, digamos que la primera comida del día. Entonces, de 6:30 a 8 es el desayuno. Yo bajaba, desayunaba, luego subía a la habitación, organizaba toda la habitación, tendía la cama. Bueno, finalmente uno está a 10 horas, entonces yo al inicio hacía aseo todos los días porque nos dan los implementos. Yo barría, trapeaba, lavaba el baño, sobre todo muy al inicio. Me bañaba. Me hacía unos ejercicios especiales de ejercicios en la cara y ya después me preparaba para entrar a la segunda parte de meditación donde tocan el gong 10 minutos antes, es decir, a las 7:50 de la mañana, y a las 8 ya debemos estar en la sala de meditación y de ahí se medita desde las 8 de la mañana hasta las 11. Son 3 horas, pero cabe aclarar que en cada hora tocan el gong, o sea, cada hora hay un descanso. Entonces, de 8 a 9 se medita, hay un descansito de 10 minutos, luego entonces de 9:10 a 10 de la mañana se descansa un rato y después hasta las 11 de la mañana. No es que pasemos las 3 horas de recorrido, no, siempre cada hora suena el gong y hay un descanso también. Y al inicio la maestra decide también en ciertas horas si podemos meditar en nuestra habitación o quedarnos en la sala de meditación. A las 11 suena la campana para almorzar. El almuerzo va de 11 a 1 de la tarde, son 2 horas. En esas 2 horas yo almorzaba, me gustaba mucho como caminar para la digestión, recibir sol, estar en la naturaleza, me quitaba los zapatos. También a las 12 del día se abre un campo para hablar con el maestro si tenemos preguntas, dudas, si simplemente queremos conversar sobre lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, yo iba y hubo un momento en que me estaba doliendo mucho las rodillas, entonces yo también fui y le pregunté al maestro como, no sé si estoy sentándome bien, indícame o guíame, estoy teniendo X o Y sueños, porque claro, se abre el campo onírico, es muy normal que los sueños cada noche empiecen a despertarse un montón y amanecemos con ese recuerdo. A la 1 suena el gong. Meditamos de 1 a 5, lo mismo, cada hora tocan la campana. A las 5 salimos y tenemos una merienda, la última del día, tenemos un descanso de 5 a 6 y a las 6 suena otra vez el gong para prepararnos, no, siempre 10 minutos antes, 5:50 suena el gong, para las 6 ir a la sala de meditación y a las 6 ya empezamos a meditar y nos vamos hasta las 9, 9:30 de la noche. Pero ahí cabe aclarar que meditamos 1 hora de 6 a 7, de 7 a 8, 8:15 hay una charla todos los días y esta charla es maravillosa y es súper importante porque de alguna manera como que reúne lo que hemos experimentado durante el día. Pues imagínense, esto es una técnica que lleva milenios, entonces ellos ya saben muy bien qué es lo que estamos atravesando, los tipos diferentes de mentes que hay. Es muy bonito escuchar esa charla porque corrobora lo que estamos experimentando, de alguna manera nos hace sentir que no estamos locos, que vamos bien y también nos explican por qué estamos pasando lo que estamos pasando y después nos enseñan la técnica para el día siguiente. Entonces, como les digo, siempre estamos muy acompañados y siempre también se explica de manera muy, muy práctica y simple lo que tenemos que hacer para poder llevar a cabo el curso. Realmente lo que se necesita es completa determinación, fuerza de voluntad, ecuanimidad y seguir con mucho amor y mucha disciplina el curso. Bueno,
Ellos le dicen entonces los factores de clave de éxito, y es que el progreso en Vipassana depende de 5 factores esenciales. El primero es un esfuerzo sincero, genuino. El segundo es la confianza, o sea, confiar que el método sirve. Lo tercero es la sinceridad. Lo cuarto es la salud, porque es muy importante llevarla a cabo estando bien. Y lo quinto es la sabiduría. Y el principio rector dice: tenga mucho cuidado que sus actos no perturben a nadie. No preste atención a las distracciones que otros causen. La regla ahora es meditar como si se estuviera completamente solo, con la mente interiorizada, ignorando molestias y distracciones externas. Acá aquí me servía muchísimo, como les decía, yo no le prestaba atención a nada ni nadie, no miraba a nadie a los ojos, porque no puedes hablar con nadie además, y también evitar el contacto visual. Entonces, aún con las compañeras o compañeros, por ejemplo, terminábamos de comer, se come en completo silencio, se está en su espacio de esparcimiento, aunque estés con las otras personas en completo silencio y sin mirar a los ojos, y ayuda muchísimo a hacer ese viaje de verdad al interior. Esta técnica milenaria ofrece un camino sistemático hacia la paz interior y la liberación del sufrimiento, basada en la experiencia directa y la purificación gradual de la mente a través de la observación ecuánime de la realidad tal como es. Y dicho esto, entonces les voy a contar, y ahora sí vamos a pasar a mi experiencia. Bueno, y esta sí con libretica en mano para acordarme de todo. Les voy a hablar del pre. Este año cumplí 30 y sentía genuinamente ese llamado de que necesitaba ese espacio de silencio, necesitaba un espacio de introspección, y finalmente pude conocer a través de la amiga de una amiga, a una personita muy hermosa que se llama Carla. Carlis, muchas gracias por todos tus consejos para hacer el Vipassana. Ella ya lleva haciéndolo varios años y fue la que me pasó el link de Damaguti, que se los va a pasar se los dejo abajo en la descripción para poder inscribirme. Cuando leí de todo lo que consistía el Vipassana, dije, esto es exactamente lo que yo quiero y necesito. Si bien yo, como les contaba, puedo ser profesora de yoga y hacer ejercicio y tener mis técnicas de meditación, estaba dispuesta a conocer también nuevas técnicas, y sobre todo lo que más me llamaba la atención era el tema de la autoobservación. Era el tema de, aquí hay una frase muy hermosa de ellos, que es: la mente es como un río. Tú no puedes parar el río, pero sí lo puedes observar. Y yo ya venía practicando en esa observación hace ya varios tiempo, en aprender a ser testigo, pero necesitaba y sentía que quería generar ese vacío en mí, ese vacío de estar alejado de todos los estímulos. Finalmente, desde que nacemos tenemos una cantidad inmensa de sobreestímulos, y quería poder generar ese vacío porque se llena siempre del inconsciente, como los 40 días que estuvo Jesús en el desierto. Y también, pues, gracias a que nacemos sobreestimulados, no somos dueños de nuestra mente. La mayoría de nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos, y eso lo tenía yo muy presente. Venía con mucha pensadera en muchas cosas de la vida, como muchas veces llegan los 30 también como con un afán que yo decía, no quiero vivir en este afán, no quiero vivir tampoco entregada únicamente a la afuera, a las realizaciones únicamente sociales. Quiero seguir ahondando en mi práctica personal. Entonces les voy a contar mi experiencia personal, pero también cabe aclarar que es única. Cada persona que ha vivido el Vipassana ha tenido una experiencia tan diferente como la huella dactilar de todos, que es única en el mundo. Tenemos un iris y un ADN único, y así tal cual es la experiencia del Vipassana. Nunca hay dos experiencias exactamente iguales. Entonces quiero también tener mucho cuidado con lo que les voy a decir, porque no los quiero sesgar, ¿cierto? Y es solo una forma de contarles un poquito de lo que yo, María Alejandra, viví, pero también teniendo presente que no necesariamente así va a ser la experiencia de ustedes. Entonces, los primeros 3 días, Dios mío, esos fueron los más duros de todos, porque claro, yo ya meditaba en promedio 30 minutos, no todos los días, pero sí la gran mayoría. Pero también me pasaba que si tenía cualquier pendiente, o la mente se encarga de sacarlo a uno siempre de la meditación, entonces yo me dejaba salir de la meditación muy fácil. Y en este caso tú pasas casi de 0 a 100, entonces imagínese pasar de 30 minutos diarios a pasar a 10 horas diarias. Entonces los primeros días fueron muy duros, queriendo la mente, yo sentía la mente contra las paredes.
queriéndome sacar de la meditación, abría mucho los ojos, como cada 5 minutos observaba y me daba cuenta que la mente de una como, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Empecé a trabajar cada vez más en ser esa observadora y eso fue algo que me ayudó muchísimo. Y también a seguir la técnica con disciplina, a pesar de que me cansaba. Los primeros días me hacía unas películas con tal de que se me pasara el tiempo rápido y era consciente. Yo dije, ay, no importa, me voy a ir por allá lejos, me voy a ir al pasado o me voy a ir al futuro sabiendo que no estaba haciendo la técnica, pero con tal de que el tiempo se pasara rápido. Y me daba cuenta que terminaba aún más cansada, terminaba rendida. Y darme cuenta de esto fue muy bonito porque dije, no, cada que me quiera hacer esa película me voy a ir a traer más. Vuelvo a este presente y hago la técnica. Vuelvo a este presente y hago la técnica. Y me repetía mucho un mantra, aquí y ahora. Aprende a captar el instante eterno. Aquí y ahora. Me lo repetía 1 minutico, 2 minuticos y ya soltaba el mantra para meterme de una en la técnica, porque la técnica es sin mantras, es solo observándote. Yo ya sabía que mi mente no se iba tanto hacia el futuro, me encanta dejarme sorprender de la vida, pero no me daba cuenta de todo lo que me gastaba en el pasado, sobre todo en los hubiera. ¿A qué me refiero? Mi mente todo el tiempo estaba reconstruyendo el pasado en hubiera dicho esto en esta situación, hubiera actuado así, todo era un hubiera y mi mente se podía quedar horas porque me pasaba casi que un día reconstruyendo cosas que ya habían pasado. Y yo dije, Dios mío, qué cantidad de energía estoy botando en un pasado, en un hubiera. Y entonces eso fue muy importantísimo para mí, ya es verlo tan de frente y decir, no más eso subiera, y cada que mi mente quería ir allá, como ya era una buena observadora, volví a traerlo a este momento presente. Por eso les digo, en la medida que uno siga la técnica, ayuda muchísimo a que cada vez se vuelva más fácil y empecé a notar cómo mi mente se fue afilando. Otra cosa es que en los primeros días de la técnica, que también nos permitían observar sensaciones, cosas que fueran llegando, no quise forzar nada y creo que eso me ayudó mucho, porque al inicio no sentía absolutamente nada. O sea, de lo que decían en la práctica, y ellos también decían, así no sientas nada, sigue haciendo el ejercicio. Entonces me di cuenta y quise ser al inicio también súper compasiva conmigo, como no vas a forzar nada, si no estás sintiendo nada, confía. Y creo que haberme entregado a no forzar ese proceso me ayudó muchísimo a permitirme experimentar y ver el avance día a día, porque sí, o sea, en mi experiencia, cuando hacía súper bien la técnica, podía ver cómo cada vez más iba siendo más fácil para mí sentarme y poder llevar a cabo la meditación por completo, y como 1 hora pasaba de sentirse como si fueran 100 horas a sentirse como si pasara en minutos. Y aquí traigo también algo que leí en algún momento muy hermoso de Momo, un libro de Michael Ende. Ella dice, el tiempo es un misterio, 1 hora se te puede pasar en 1 minuto o en una eternidad dependiendo de lo que estés haciendo en esa hora. Y así fue tal cual como lo fui sintiendo día a día. Cada vez se hacían menos tediosas las horas de meditación y las podía llevar mejor a cabo. Empecé a ser esa testigo, es como si mi mente lograra como dividirse en dos, la mente que está apegada constantemente a los dramas, a lo que sucede, lo que sucedió en el pasado, preocupaciones del futuro, y otra mente que hasta en algún momento yo me reía de mí misma, me reía de mis pensamientos y yo decía, María Alejandra, ¿es en serio que estás pensando en eso? ¿Es en serio que te estás haciendo esa película? Y yo misma como que me gozaba con mucho amor y era muy bonito como verme y volverme a traer a este momento presente. A medida que pasaban los días en esa introspección y en ese silencio, me daba cuenta cómo cada vez estaba como accediendo más a ese inconsciente, cosas que tenían en ese baúl de recuerdos, pero con el permiso de la conciencia, porque estaba 100% consciente. El Vipassana es un acceso al inconsciente donde tú eres 100% consciente, es decir, tú mismo eres la medicina. Y ese fue uno de los regalos más lindos que me dejó esta experiencia. Me permitió conocer esa verdadera naturaleza de la mente de la que hablamos tanto, y es ser ese testigo que les contaba como un oráculo,
percibiendo a dónde iba mi mente, qué pensamientos me tenía en bucles infinitos. Cuando pasaba también los días y el cuerpo en mi caso se volvía mucho más sensible a los alimentos, a los olores, a lo que veía. Había un barranquero hermoso que nos llegaba a visitar todos los días a la hora del almuerzo y me quedaba viendo el barranquero un rato allí, captando únicamente ese instante presente. Vi un árbol también en algún momento y vi que le estaba saliendo como una protuberancia a un lado. Y yo dije, ¿qué tiene ese árbol? Y cuando me acerqué vi debajo tenía un honguito y cuando me acerqué y vi mucho más el hongo estaba soltando las esporas. Y me quedé un buen rato observando el hongo y ese momento de tanta presencia en donde todo lo sientes. También hay un término que se usa en el chamanismo que se llama la recapitulación. Esto lo usaban autores como Carlos Castañeda o Taisha Velar, que era el proceso que enseñaban los indígenas para volver a momentos o sucesos del pasado donde se guardó una emoción y adentrarse allí para sacar el miasma, es decir, toda esa parte oscura, esa emoción reprimida y recuperar la energía luminosa que allí también se estancó. Algo muy similar me pasó a mí en el Vipassana, como yo ya conocía este sistema de la recapitulación, cuando me adentraba en el proceso a observar las sensaciones de mi cuerpo, también llegaban memorias que no recordaba y no había llegado antes con la recapitulación. Entonces, claro, como aquí se generó un vacío aún más grande, pude adentrarme a sucesos donde también se habían quedado estancadas esas emociones y eso fue absolutamente liberador también para mí. Entonces acá lo relaciono porque al final del curso también me decían, no, es que claro, tú profesora de yoga, súper fácil para ti. No, porque esto es un proceso de purificación de la mente, entonces por más de que hagamos ejercicio, yoga, etcétera, allá nos va a doler en el cuerpo lo que nos debe doler, lo que está somatizado en el cuerpo, porque todos tenemos un baúl de emociones, de recuerdos que quedaron en ese inconsciente y el Vipassana también es un gran medio para poder liberarnos de ellos, para poder finalmente integrarlos en nosotros y aceptarlos con amor. Entonces también me dolió muchísimo el cuerpo, en este caso la escápula derecha. Dios mío, sentía un dolor como si me atravesaran y también de ahí vi que estaba relacionado y pude ver a qué estaba relacionado también ese dolor sin forzar nada. A veces también sentía dolores que no tenían ninguna memoria y simplemente me quedaba observándolos en ellos y al hacer bien el ejercicio también podía ver cómo eran impermanentes y después pasaban. Entonces fue un ejercicio muy, muy bonito de manejar lo que es y probar lo que es la impermanencia también en el cuerpo a través de la meditación. Otra cosa que sobresale muchísimo, el ego. Es muy común si algo nos molesta durante el Vipassana, si empezamos a sentir resistencia con cosas y ahí es donde hay que sacar lo que yo les llamaba ese gran testigo. Empezar entonces a observar ese pensamiento, yo todo lo observaba. Cualquier cosa que llegara, buena, mala, algún pensamiento sobre alguien, lo observaba, me salía de él, no me dejaba ir como el río, observaba siempre ese río. Algo que también me ayudó muchísimo es que lo hice sola, sin pareja, sin amigos, no conocía a nadie allá, en mi caso personal así quería hacerlo y me gustó porque yo conozco en este caso mi mente y sabía que iba a estar pendiente de X o Y personas si iba y quería únicamente estar concentrada en mí y en mi proceso. Entonces, bueno, puede que si alguien sienta ese llamado, es algo que uno genuinamente lo siente así, puede hacerlo. Una también de las cosas más bonitas que me dejó el Vipassana es la aplicabilidad acá, lo que llamamos el tonal. En chamanismo se le llama el nahual al mundo energético y el tonal al mundo de la materia. Y aplicabilidad, ¿por qué? Hay una frase hermosa del libro tibetano de la vida y la muerte y es: uno sale de la meditación, pero la meditación no sale de uno. Entonces es como si finalmente estuviéramos constantemente en un estado meditativo. Salimos y vemos cosas que antes no veíamos. Escuchamos diferente. Antes uno podía oír, pero uno sale ya del Vipassana escuchando muy bien lo que te dice el otro, comprendiendo lo que dice el otro, si así lo decidimos. Porque también se siembra es una semilla, es decir,
En el Vipassana tú sales con 100 horas de meditación, pero si tú quieres, vuelves exactamente a la vida que tú tienes. Entonces ahí es donde ellos recomiendan meditar 1 hora en la mañana y meditar 1 hora en la tarde, que en mi caso me ha servido muchísimo para seguir en ese estado meditativo de completa observación. Y finalmente, como la frase del músculo que no se trabaja se atrofia, así tal cual es con la mente. Si la mente no la trabajamos, otra vez vuelve a manejarnos, a nosotros volvernos unos esclavos de ella. Para mí, esta experiencia se resume en una semilla que se ha sembrado para cada vez más vivir en observación, vivir en armonía, vivir en tranquilidad, y es un proceso de toda la vida. Y eso es lo bonito, que no es una meta, no es un fin con una fecha de caducidad. Es un trabajo que va trayendo sus vicisitudes y también sus cosas bonitas a medida que vaya cumpliendo años, y por lo tanto mi objetivo es sentirme realizada allí, sentirme realizada en esa meditación constante. Otra de las cosas también, como les decía en el tonal, es que puedo cada vez observar cómo me manipulaba mi propia mente con lo que llamamos los defectos de la personalidad, sentirnos culpables por las cosas o culpar a otros o montarnos en autoridades morales. También cuando nos victimizamos, cuando actuamos de forma tirana o nos volvemos los salvadores. La mente nos mantiene en un drama constante, pero cuando nos adentramos a la meditación nos damos cuenta que no queremos vivir en esos dramas y cada vez salimos más rápido de ellos. Acá estando consciente, y ese ha sido otro de los regalos maravillosos que me entregó el Vipassana, darme cuenta cada vez más rápido, observar mi mente cada vez más rápido y reírme, aprender a reírme también de mí misma y de todas las películas que uno se puede hacer. Y bueno, esto fue un poco de lo que fue mi experiencia, a grandes rasgos, de lo que quise hoy compartirles con ustedes en este espacio. Antes entonces de pasar a los consejos, que la verdad son muy útiles y espero que de verdad los puedan escuchar si realmente quieren hacer el Vipassana, quiero compartirles una reflexión final o unas reflexiones finales. Como les venía contando, Vipassana significa ver las cosas tal como son, y este ver no es desde lo intelectual, es una comprensión que surge desde la experiencia directa. No puedes prepararte completamente para lo que vas a experimentar, pero esa es precisamente la belleza de aventurarnos a hacerlo y vivir el proceso. Ve con el corazón abierto y la mente dispuesta. Confía en que miles de personas ya han recorrido este camino y han encontrado beneficios duraderos. Tu experiencia personal es única e irrepetible. Por lo tanto, permítete vivirla completamente. El mayor regalo que puedes darte es la disposición a encontrarte contigo mismo con honestidad total, quizás por primera vez en la vida. Bueno, acá entonces les voy a dar los consejos para todas aquellas personas que sientan ese llamado para hacer el Vipassana. Estuve también conversando con mis compañeras con las que hice el curso y créanme que seguir estos consejos puede marcar una gran diferencia en la experiencia. Nosotros veíamos como otras personas luchaban bastante al no tener como estos tips y pues finalmente, como les hacía la analogía de la montaña, subir la montaña ya de por sí es muy dura como para no hacerlo con el equipo adecuado. Entonces espero que les sirva también bastante esta información. Lo primero es la preparación mental y emocional. Antes de que se decidan, es muy importante que reflexionen honestamente sobre la capacidad de seguir un Vipassana durante 10 días completos, considerando que van a estar completamente alejados e incomunicados en el afuera. Consideren si pueden comprometerse sin reservas mentales completas al curso y evalúa también tu estabilidad emocional, ya que el Vipassana no es recomendable si estás atravesando una crisis importante. Ve sin expectativas específicas sobre lo que vas a experimentar. Recuerda que cada persona tiene una experiencia completamente diferente. No busques experiencias místicas o estados especiales, y aquí es muy importante. Yo le llamo no ir como un turista espiritual simplemente para tener otros estados de conciencia, etcétera. No, esto hay que tomárselo con mucha seriedad y responsabilidad. Y confiar también en que el proceso realmente funciona, aunque no se entienda nada al principio. Ahora, la preparación práctica. Un mes antes del curso, no necesariamente tiene que ser un mes, es lo que digamos que conversando con mis compañeras de aquí, Nati, también te doy las gracias públicamente por todos los consejos que también me ayudaste a reunir.
Nosotros decíamos un mes antes, pero puede ser inclusive 2, 3 meses, 6 meses antes del curso. Primero, incluir una práctica meditativa si no la tienes. Al menos establecer una rutina de 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche para meditar, y ahí sí, la meditación que ustedes deseen. Puede ser guiada, puede ser con mantras, una que encuentres en YouTube, cualquiera sirve y está perfecto, solo es cuestión de que te dispongas a separar el espacio y hacerlo en esos 2 momentos del día para irte preparando, y como les he venido diciendo, no pasen de 0 a 100. Si les cuesta mucho madrugar, es ideal que empiecen a prepararse ese mes antes, poniendo la alarma, levantándose por ejemplo a las 4 de la mañana o 4:30, porque recuerden que el curso son 10 días donde nos levantan a las 4 de la mañana. Ahora bien, desde la preparación física, a mí me sirvió muchísimo haber aprendido ejercicios de movilidad. No necesariamente tienen que ser rutinas completas, pero sí ejercicios de flexibilidad que les ayuden a liberar tensión, porque recordemos que vamos a estar 10 horas diarias sentados, quietos completamente. Entonces esas rutinas ayudan muchísimo. Yo creo que les conté, lo hacía en la mañana o por ejemplo antes de la última meditación de la noche, y eso me permitía poder establecerme mucho más en la postura. Si entrenan pesas en el gimnasio, lo ideal es dejarlas una semana antes. Pueden hacer otros tipos de ejercicios, pues primero para dejar descansar un poco también el cuerpo y evitar lesionarse. Elementos a llevar, y esto sí que marcó la diferencia. Lo primero, yo recomiendo comprar un cojín de meditación. Yo hago la analogía como con el mat de yoga. El mat finalmente se vuelve como una extensión del cuerpo, entonces lo mismo también el cojín se vuelve como una extensión de nosotros mismos. Y finalmente, cuando tenemos ya una práctica de meditación con nuestro cojín, ya vamos empezando a experimentar cómo nos sentimos, en qué postura realmente estamos cómodos y cuáles no. Nos tocaba ver a muchas personas en el retiro luchando cada día en encontrar esa postura en la que realmente se sentían cómodos, o cogiendo cojines diferentes todos los días, dejándolos a un lado, volviendo a coger otros, versus los que ya teníamos incorporado tanto la meditación como nuestros elementos. Ya uno llega y sabe cómo sentarse, qué cojincitos poner, etcétera. Pues si queremos adicional al cojín principal, colocar otros para la rodilla. Yo sí les recomiendo que hagan la inversión, se llaman Zafus, lo pueden encontrar en internet. Adicionalmente, también llevar un chal o una manta para la hora de meditación. Esto es muy importante, nos ayuda a sentirnos cubiertos, nos ayuda a concentrarnos mucho más. Este es un accesorio muy importante para el confort. En mi caso también, que lo hice en San Antonio de Pereira, acá en Antioquia, Colombia, donde hacía bastante frío. Las personas que por ejemplo usan lentes de contacto, es importante que lleven gafas, porque pasa en muchas ocasiones que al mantener los ojos cerrados tanto tiempo con los lentes de contacto piensan a doler bastante los ojos. Entonces las gafas son buenísimas, pues sobre todo para la hora de la comida, del esparcimiento, y en la sala de meditación pues no van a necesitar las gafas. Entonces es una alternativa para que no tengan que usar los lentes. Listo, 2 semanas antes del curso recomendamos un detox digital. Si usted es de la persona que se levanta y revisa el celular, inmediatamente abre los ojos, o antes de acostarse, intente esas 2 semanas antes no hacerlo. Porque recordemos que en el curso no vamos a tener acceso al celular ni a ninguno de estos estímulos. Chévere ir acostumbrando al cuerpo, e inclusive no necesariamente al levantarse o al acostarse, en cualquier momento de su día, si siente que está muy apegado al celular, a correos, a redes sociales, irle bajando un poco el ritmo esas 2 semanas antes. Y con esto también viene de la mano los periodos de desconexión durante el día. Intenten tener periodos cortos de silencio, o al menos lo que más puedan. Pueden ser inclusive a la hora de la comida. Siéntense e involucren a las personas de su hogar, en caso de que no vivan solos, a tener esos espacios de silencio y recogimiento para ustedes mismos. Lo segundo es la preparación alimentaria. Como les comentaba, la comida en Vipassana es 100% vegetariana, casi vegana, pero no del todo. Intenten esas 2 semanas comer vegetariano. Pueden no necesariamente todos los días, pero sí acostúmbrense 1, 2 días, 3 días, después 4 días, para que también el cuerpo se vaya acostumbrando y que no sea ese choque tan grande de estar comiendo carnes, pollo, pescados y después quitar estos alimentos de la dieta. Ahora, la preparación laboral y personal.
Es importante que le avisen a todos los involucrados de su círculo laboral, sus jefes, sus compañeros, si tienen personas a cargo, a su familia también, con suficiente tiempo de la experiencia que van a tener. Yo sé que muchas veces en el trabajo pues uno simplemente va a sacar vacaciones y no es necesario especificar uno a dónde va, pero también hablando con una compañera que lo hizo, le compartió a ese equipo que precisamente iba a haber un retiro de silencio y meditación. Por lo tanto, eso hace que las personas estén aún más involucradas, comprendan la naturaleza de lo que vas a vivir y de esa manera no te estén escribiendo, bombardeando o sintiéndose extraños y finalmente no les respondes. También intenta resolver cualquier asunto antes del Vipassana, cualquier urgente. Gestiónalo a tiempo, porque la idea es que no llegues allá con la pensadera de todos los pendientes que tuviste, y a eso también aplica el hogar, por ejemplo, las personas que vivan solas, si tienen plantas, animales, etcétera, intenten dejar todo lo más organizado posible para que eso no sea una tara adicional en el Vipassana y no gasten tiempo y energía pensando en los hubiera. Bueno, creo que esto es algo que no les conté al inicio en la logística. El retiro dura en total 12 días. El primer día y el día 12 son de llegada y de salida. Se llega el primer día entre 2 de la tarde y 4 de la tarde, que es finalmente donde hacemos el resto de la inscripción, entregamos las cosas, nos socializan el espacio, nos asignan la habitación, comemos esa noche y ya el otro día comienza el retiro. Ese día también le podemos comunicar a toda nuestra familia o nuestros allegados a dónde se pueden comunicar, que es un número de WhatsApp especial de una persona en Vipassana que está encargada de recibir y tener ese contacto en el afuera en caso tal de que pase algo extraordinario de fuerza mayor, que necesiten comunicarse con nosotros. Entonces no hay problema, se van a poder comunicar con ese celular en ese contacto y de allí se van a poder comunicar con nosotros. Entonces eso nos va a dar cierta tranquilidad de que había un jefe que tenía una frase que me encantaba: no news are good news. Si no nos han dicho nada, si no nos han notificado nada, todo está bien. Ahora, sobre el silencio, el noble silencio es una herramienta. Entender que no es un castigo, nos va a permitir dirigir toda esa energía hacia adentro de nosotros y puede resultar también muy liberador después de los primeros días de ajuste. Sobre las emociones, es importante saber que pueden surgir emociones inesperadas o intensas, por eso también no debemos apegarnos a ellas, saber que van a ser impermanentes y también van a pasar. Todo lo que emerja es parte natural del proceso de purificación y también confiar de que el profesor, el maestro está ahí para guiarnos si necesitamos orientación y son personas muy experimentadas. Han visto todos los casos y a través también de su propia experiencia nos van a poder acompañar. Consejos entonces prácticos para el día a día. Para las meditaciones, no se preocupen si la mente está muy activa al principio. Inclusive a mí también hubo noches que me costaba dormir, la mente seguía trabajando, también alcé la mano y dije, bueno, ¿qué me recomiendan hacer en este caso? Me dieron todas las herramientas para poder dormir y conciliar mucho mejor el sueño. Seguir exactamente las instrucciones que nos dan, inclusive si no les vemos sentido inmediatamente, confíen, siempre confíen. Y no compares tu experiencia con lo que estás imaginando que otros están experimentando, inclusive estando allá. El mismo Goenka nos lo decía, uno ve al de al lado súper recto, como inmutable, sin hacer nada, y uno dice, pero ¿cómo haces si yo me estoy acá muriendo por dentro? Y en realidad, créanme, cada persona está atravesando su proceso personal. Y la idea ahí es soltar cualquier también imaginación de lo que creemos que el otro está atravesando y simplemente concentrarse en la nuestra. Para la disciplina, y acá es importante de pronto para los que tienen un poco de conflicto con las reglas, es aceptar esas reglas como herramientas, no como restricciones arbitrarias. Todo está muy bien pensado. Si surgen esas resistencias, recuerden que son temporales, que son una parte de la mente queriendo sacarlos de allí, y que siempre esas resistencias van a tener un propósito. También usen los tiempos de las comidas y los descansos para precisamente recargarse física y emocionalmente. No lo usen durante las horas de meditación. Yo, por ejemplo, tomaba siesta los primeros días, casi que 40 minutos, una hora. Almorzaba, caminaba y me iba a dormir para poder sostener la meditación el resto del día y evitar, si nos mandaban de pronto al cuarto a meditar, pues dormirme en el cuarto y respetar muy bien las horas que eran destinadas para cada cosa. Bueno, la actitud recomendada: acércate con curiosidad genuina hacia tu propia mente.
con una determinación firme, pero también flexible, con humildad para reconocer que también hay mucho que todavía no sabes sobre ti mismo, también la confianza de este proceso milenario, aunque parezca muy difícil al inicio. Evitemos juzgar la experiencia de buena o mala mientras está sucediendo, observen también esos juicios, eviten también planear abandonarla cuando se está volviendo difícil. Por eso tenemos allí a la mano al coordinador o coordinadora, tenemos de la mano a la maestra para que todo el tiempo nos sintamos acompañados y podamos tener esa guía y esos consejos y finalmente recordar que no estamos solos. Bueno, y para ir cerrando les voy a compartir los fragmentos de los 2 libros que me leí antes del Vipassana que me sirvieron muchísimo y los recordé mucho allá durante el curso, entonces se los quiero compartir a ustedes. El primero es el libro tibetano de la vida y la muerte, gran libro, y el segundo es La biografía del silencio de Pablo de Ors. Entonces vamos con los fragmentos del primero. Dice así: mañana o la próxima vida nunca sabremos qué llegará primero. Hay un proverbio tibetano que dice: los seres humanos se pasan la vida preparándose, 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 y todo para llegar a la siguiente vida sin estar preparados. ¿Puede haber algo más imprevisible que nuestros pensamientos y emociones? ¿Tienes la menor idea de lo que vas a pensar o sentir dentro de un instante? De hecho, nuestra mente es igual de vacía, impermanente y transitoria que un sueño. Observa un pensamiento, viene, permanece un tiempo y se va. El pasado ya ha pasado. El futuro aún no ha surgido e incluso el pensamiento presente, conforme lo experimentamos, se convierte en pasado. Solo el instante presente, el ahora, nos pertenece realmente. Solo existe una ley en el universo que no está sometida al cambio, la de que todas las cosas cambian y que ninguna es permanente. El espíritu del guerrero. Llegar a ser un guerrero significa que somos capaces de cambiar nuestra mezquita lucha en pos de la seguridad, por una visión mucho más amplia, hecha de audacia, de apertura y de un heroísmo auténtico. Esto lo dijo Chogyam Trungpa Rinpoche. Espero haberlo dicho bien. Este es otro fragmento que, como les contaba al inicio, me gustó muchísimo porque habla del término Buda. Un Buda es aquel que ha puesto un final definitivo al sufrimiento y a la frustración y que ha descubierto una felicidad y una paz duraderas e imperecederas. Sin embargo, para muchos de los que vivimos en esta época marcada por el escepticismo, este estado puede parecer una fantasía o un sueño, o tal vez una hazaña absolutamente fuera de nuestro alcance. Pero es importante tener presente que el Buda fue un ser humano como vosotros o como yo. Nunca se atribuyó un estatus divino, simplemente sabía que poseía la naturaleza de Buda, la semilla de la iluminación, y que todos los demás seres también la poseían. La naturaleza de Buda es sencillamente un derecho natural de todos los seres sensibles. Y como suelo decir siempre, nuestra naturaleza de Buda es tan buena como la naturaleza de Buda de cualquier Buda, y que infunde inspiración en tantas personas. Su mensaje, que la iluminación está al alcance de todos, nos brinda una enorme esperanza. Por medio de la práctica espiritual, todos nosotros también podemos llegar a despertar. Si eso no fuera cierto, las innumerables personas que hasta ahora han alcanzado la iluminación jamás lo habrían conseguido. Se dice que cuando el Buda alcanzó la iluminación, lo único que deseaba era mostrarnos a los demás la naturaleza de la mente y hacernos partícipes por completos de lo que había conocido. Pero también vio, en una infinita compasión, lo difícil que nos sería llegar a comprenderlo. Aunque nuestra naturaleza interior es idéntica a la del Buda, no la hemos reconocido porque se encuentra sumamente encerrada y envuelta en nuestra mente individual ordinaria. Imaginaos un jarro vacío, el espacio interior es exactamente idéntico al espacio exterior, solo sus frágiles paredes separan el uno del otro. De la misma forma, nuestra mente Buda está encerrada en el interior de las paredes de nuestra mente ordinaria, pero alcanzar la iluminación es como romper el jarro en 1000 pedazos. El espacio interior se funde instantáneamente con el espacio exterior, convirtiéndose en uno. En ese preciso instante nos damos cuenta de que nunca habían estado separados o diferenciados, simplemente habían sido idénticos. La mente y la naturaleza de la mente. De entre los numerosos aspectos de la mente podemos destacar 2 en particular. El primero es la mente ordinaria, que los tibetanos llaman Zen. Un maestro la define así: aquello que está dotado de una conciencia discriminadora, aquello que posee un sentido de la dualidad, es decir, que aferra o rechaza algo externo, eso es la mente. En esencia, es aquello que asociamos con un otro, con cualquier algo, percibido como distinto de aquel que percibe.
SEM es la mente discursiva, dualista, pensante, que solo puede funcionar en relación con un punto de referencia exterior proyectado por ella y falsamente percibido. Y por el otro lado, en tibetano la llamamos Rigpa, la conciencia primordial, pura, pristina, que es al mismo tiempo inteligente, cognoscitiva, radiante y siempre despierta. Se podría decir que es el conocimiento del propio conocimiento. La verdad espiritual no es ni complicada ni esotérica. Se basa en un profundo sentido común. Cuando se comprende la naturaleza de la mente, las capas de confusión se desprenden una tras otra. En realidad, no os convertís en un Buda, sino que sencillamente y de forma gradual dejamos de vivir en el engaño. Ser un Buda no equivale a convertirse en una especie de superhombre espiritual omnipotente, sino a llegar a ser por fin un verdadero ser humano. Una de las tradiciones más importantes describe la naturaleza de la mente como la sabiduría de lo ordinario. ¿Cuál es entonces el medio más rápido, más seguro y más eficaz para disponernos a ello? El primer paso es la práctica de la meditación. Es la meditación la que purifica poco a poco la mente ordinaria, desenmascarando y agotando sus hábitos e ilusiones para que, llegado el momento, podamos reconocer nuestra verdadera naturaleza. El corazón de la meditación. En la quietud y el silencio de la meditación vislumbramos y regresamos a esta profunda naturaleza interior que hace tanto tiempo perdimos de vista entre la agitación y la distracción de nuestra mente. ¿Acaso no es extraordinario que nuestra mente no pueda estarse quieta más de unos pocos instantes sin anhelar inmediatamente alguna distracción? Es tan inquieta y desasosegada que a veces pienso que nosotros, los habitantes de las grandes ciudades del mundo moderno, nos parecemos ya a los seres atormentados del estado intermedio que sigue a la muerte, en el que, se dice, la conciencia es presa de una agitación angustiosa. Estamos fragmentados en una multitud de aspectos distintos, no sabemos quiénes somos en realidad, ni con qué aspectos de nosotros mismos deberíamos identificarnos, ni en cuáles creer. Son tantos los dictados, las voces y los sentimientos que luchan por controlar nuestra vida interior, que nos encontramos dispersos por todas partes, en todas las direcciones, y no queda nadie en casa. La meditación consiste, pues, en traer la mente a casa. Traer la mente a casa significa traer la mente nuevamente al estado llamado morar en calma. Soltar significa liberar la mente de la cárcel del aferramiento, puesto que reconocéis que todo el dolor, el miedo y la angustia provienen del deseo insaciable de la mente por aferrar. Finalmente, relajarse significa volverse más espacioso y permitir a la mente que abandone todas sus tensiones. Es como si dejáramos caer un puño de arena sobre una superficie plana. Cada grano se deposita por sí mismo. Esta analogía me encantó, que dice, al igual que el océano tiene olas y el sol emite rayos, el resplandor mismo de la mente son sus pensamientos y sus emociones. El océano tiene olas, pero no se siente especialmente molesto por ellas. Las olas son la naturaleza misma del océano. Surgen olas, pero ¿a dónde van? De vuelta al océano. ¿Y de dónde vienen? Del océano. Del mismo modo, los pensamientos y las emociones son el resplendor y la expresión de la naturaleza misma de la mente. Surgen de la mente, pero ¿dónde se disuelven? En la mente. Sea cual sea el pensamiento o la emoción que surja, no lo consideremos como un problema. Si no reaccionamos impulsivamente, si somos pacientes, volverá a sentarse de nuevo en una naturaleza esencial. Cedamos ante ellos, tal como solía decir Du Jom Rinpoche, como un anciano sabio viendo jugar a un niño. Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer respecto a la negatividad o a ciertas emociones perturbadoras. En la espaciosidad de la meditación es posible contemplar pensamientos y emociones con una actitud completamente libre de prejuicios. Por consiguiente, sean cuales fueran los pensamientos y emociones que se presenten, dejarlos surgir y desvanecerse como las olas del océano. Cuando nos sorprendamos pensando en algo, dejar que ese pensamiento surja y se desvanezca sin ninguna coerción. No nos aferremos a él, no lo alimentamos ni lo complazcamos, ni tratemos de solidificarlo. No sigamos nuestros pensamientos ni tampoco los inventemos. Seamos como ese océano que contempla sus propias olas o como el cielo que mira desde lo alto las nubes que lo cruzan. Pronto descubriremos que los pensamientos son como el viento, vienen y van. El secreto consiste en no pensar sobre los pensamientos y permitir que circulen por nuestra mente mientras ésta se mantiene libre de comentarios mentales. En la mente ordinaria percibimos la corriente de los pensamientos
como una sucesión continua e ininterrumpida, pero en realidad no es así. Descubriremos por nosotros mismos que entre cada pensamiento se produce un intervalo. Y esto sí que lo puedo vivir yo en el Vipassana. Cuando el pensamiento precedente ya ha pasado y el pensamiento siguiente aún no ha surgido, siempre se da un espacio en el cual Rigpa, la naturaleza de la mente, se manifiesta. Así pues, el objeto de la meditación es permitir que los pensamientos se relanticen para que ese espacio se haga cada vez más evidente. Cuando experimentamos un estado de ausencia de pensamientos, es señal de que nuestra ignorancia ha muerto temporalmente. Estas son buenas experiencias de por sí, pero si nos apegamos a ellas se convierten en obstáculos. Las experiencias en sí no son la realización. Sin embargo, si nos apegamos a ellas se convierten en lo que son en realidad, materia prima para la realización. Pues una experiencia negativa puede llegar a convertirse en una fuente de gran bendición y realización. Lo que hemos de aprender, tanto en la meditación como en la vida, es a permanecer libres de apego a las buenas experiencias y libre de aversión a las negativas. Algo muy importante, la importancia no es la duración de nuestra meditación, sino que nuestra práctica nos aporte un cierto estado de atención y de presencia, en el que nos sintamos un poco más abiertos, más capaces de conectar con la esencia de nuestro corazón. Practiquemos durante la pausa y hagamos una pausa durante la meditación. Porque finalmente, como dijo Dugyon Rinpoche, aunque el meditador abandone la meditación no abandonará al meditador. ¿Qué es un gran practicante espiritual? Es aquella persona que vive constantemente en la presencia de su verdadero ser. Es aquel que ha descubierto los manantiales y las fuentes de una inspiración profunda y que bebe continuamente de ellos. Bueno, ahora entonces vamos con los fragmentos, mis fragmentos favoritos del libro Biografía del Silencio. Dice así: podría definir la meditación como el método espiritual, y cuando digo espiritual me refiero a búsqueda interior, para desenmascarar las falsas ilusiones. La tarea de quien se sienta a meditar es fundamentalmente de limpieza interior. Nos asusta el escenario vacío, nos da la impresión de que nos aburriremos en esa desolación, pero ese vacío es nuestra identidad más radical, pues no es otra cosa que pura capacidad de acogida. Nunca vivo tanto como cuando me siento a meditar, porque no es que viva más cuando medito, pero sí más conscientemente, y la conciencia, como ya he dicho, no es otra cosa que el contacto con uno mismo. La dicha, esta me encanta, no es ausencia de desdicha, sino conciencia de la misma. La meditación agrieta la estructura de nuestra personalidad, hasta que de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe, y como una flor comienza a nacer una nueva. Meditar es asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. En la meditación, todas las razones que encontraba para abandonarla eran buenas y suficientes. Estará yo también. El dolor en las rodillas, la pérdida de tiempo, los trabajos se acumulaban, la imposibilidad de dominar un cuerpo maleado durante 40 años por malas posturas, la escasez de resultados, porque, y esta pregunta me la hacía yo muchas veces, ¿qué había conseguido realmente tras cientos de horas dedicadas a sencillamente sentarme y respirar? Todavía no sabía que la resistencia a la práctica meditativa es la misma resistencia que a la vida. Cierto que al principio todo me parecía más importante que meditar, pero ha llegado el momento en que sentarme y no hacer otra cosa que estar en contacto conmigo mismo, presente a mi presente, me parece lo más importante de todo, porque normalmente vivimos dispersos, es decir, fuera de nosotros. Aquí no puedo ocultar, sin embargo, que en mi vida hay todavía demasiadas búsquedas, lo que significa que aún hay también poca aceptación, porque mucho me temo que cuando buscamos es que solemos rechazar lo que tenemos. Desde mi presente no puedo condenar a quien fui en el pasado por la sencilla razón de que aquel a quien ahora juzgo y repruebo es otra persona. Actuamos siempre conforme a la sabiduría que tenemos en cada momento, y si actuamos mal es porque, al menos en ese punto, había ignorancia. Es absurdo condenar la ignorancia pasada desde la sabiduría presente. Gracias a la meditación he ido descubriendo que no hay yo y mundo, sino que mundo y yo son una misma y única cosa. La consecuencia natural de semejante hallazgo es la compasión a todo ser viviente. No quieres hacer daño a nada ni a nadie porque te das cuenta de que en primera instancia te harías daño a ti mismo si lo hicieras. Es así como mediante la meditación se me ha revelado el misterio de la unidad. Gracias a la meditación se aprende a no querer ir a ningún lugar distinto a aquel en que se está.
Solo hay que pararse, callar, escuchar y mirar. Aunque pararse, callar, escuchar y mirar, y eso es meditar, se nos haga hoy tan difícil y hayamos tenido que inventar un método para algo tan elemental. Meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar. La calidad de la meditación se verifica en la vida misma. Ese es el banco de prueba. Por eso, ninguna meditación debería juzgarse por cómo nos hemos sentido en ella, sino por los frutos que da. Más aún, meditación y vida deben tender a ser lo mismo. Medito para que mi vida sea meditación. Vivo para que mi meditación sea vida. No aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo, que es tanto como ser sin anhelar. A quien no medita le gusta por lo general vivir con emociones. A quien medita, en cambio, sin ellas. Al meditar se descubre que a la vida no hay que añadirle nada para que sea vida. Y todavía más, que todo lo que le añadimos se desvitaliza. En cuanto nos percibimos como seres no dramáticos, nos aburrimos de nosotros mismos, nos inventamos los problemas y las dificultades para sazonar nuestra biografía, que sin esas trabas nos parece plana y gris. Y gracias a la meditación he descubierto que ninguna carga es mía si no me la echo a los hombros. Bueno, por último les recomiendo que se vean un documental hermosísimo que se llama Doing Time, Doing Vipassana Meditation, está en YouTube. Es una historia muy bonita de cómo llevaron la técnica de Vipassana a una de las cárceles en la India y el proceso de transformación tan hermoso que logró en los reclusos, aunque ellos ya no pudieran cambiar su realidad. Es otra forma también de que puedan visualizar a través del documental lo que es esta gran técnica. Yo me lo vi antes del Vipassana y me encantó, entonces se los recomiendo. Bueno, si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme. Espero que toda esta información sea muy valiosa para ustedes. Si tienen alguna inquietud que de pronto no haya dicho durante el podcast, escríbanlo en sus comentarios, que todo lo leo y todo lo respondo. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio.